Buenas tardes, mi nombre es Catalina Soto, enfermera clínica y docente de la asignatura Enfermería en el Adulto y en el Adulto Mayor 2. El día de hoy yo voy a realizar la clase de patologías de la vía biliar. Sean todos bienvenidos. A continuación les voy a compartir mi pantalla para que demos inicio a nuestra clase. Para iniciar, les voy a presentar la hoja de ruta que consiste en objetivos específicos de esta clase, anatomía de la vía biliar, epidemiología, factores de riesgo, patologías de la vía biliar, pruebas diagnósticas, caso clínico, diagnóstico de enfermería y por supuesto la bibliografía. Objetivos específicos de la clase: recordar y reconocer anatomía de la vía biliar, identificar las diferentes patologías de la vía biliar y su prevalencia, identificar los principales factores de riesgo que desencadenan la enfermedad, determinar necesidades del paciente con patología biliar, priorizar cuidados de enfermería atingentes a las necesidades detectadas y unificar criterios de diagnóstico, tratamiento y cuidados actualizados. Recordaremos ahora lo que es la anatomía de la vía biliar para que nos ubiquemos un poquito en los planos. Las vías biliares se localizan en el cuadrante abdominal superior derecho, respectivamente en el hipocondrio derecho. Y para su estudio las dividiremos en dos segmentos, el cual es la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática, que ésta se va a subdividir en la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. La vía biliar intrahepática se origina dentro del hígado, que es el órgano encargado de producir la bilis a través de los hepatocitos, siendo esta secretada a los conductillos biliares para luego ser drenada hacia los conductos biliares colectores, que concluyen finalmente en el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Una vez que se comunican estos dos conductos, van a formar el conducto hepático común. Pero la vía biliar intrahepática está compuesta por las vías biliares, por el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. La vía biliar extrahepática está compuesta, como dijimos anteriormente, por la vía principal y accesoria. La vía extrahepática principal comienza con el conducto hepático común al unirse con el conducto hepático cístico, que está en color azul. Una vez que se unen, van a conformar el conducto biliar o conocido como el conducto colédoco. Esto será la vía biliar principal, y la vía biliar accesoria está compuesta por la vesícula biliar y el conducto cístico. El colédoco es un conducto que tiene una longitud de unos 5 a 7 centímetros con un diámetro entre 4,5 a 5,5 milímetros y que finalmente se va a comunicar con el conducto pancreático para conformar la ampolla hepatopancreática, también conocida como ampolla de Vater, para finalmente drenar la bilis hacia el duodeno. Esta ampolla de Vater o hepatopancreática está regulada por un anillo fibroso conocido como el esfínter de Oddi. Además, tenemos que recordar que la vesícula biliar es un órgano fibromuscular ubicado en la porción inferior del hígado por la cara visceral, que tiene una longitud entre 7 a 10 centímetros y que puede contener entre 30 a 50 ml de bilis. Su función es constituir un depósito para el almacenamiento de la bilis entre cada comida, ya que cuando una persona se encuentra, no se ha alimentado en un par de horas, la bilis se relaja, se llena de bilis y el esfínter de Oddi permanece cerrado. Pero una vez que una persona se alimenta
y el alimento atraviesa el duodeno, aumenta la excreción o secreción de la hormona colecistonia, lo que va a producir una contracción de la vesícula biliar, haciendo que el líquido o la bilis salga de la vesícula biliar a través del cístico, baje por el colédoco, ingrese a la unión del conducto colédoco y pancreático, y la contracción de la vesícula va a producir un relajamiento del esfínter de Oddi para poder pasar la bilis hacia el duodeno y producir una de las funciones de la bilis, que es la degradación de las grasas. Además, la vesícula biliar cuenta con tres porciones. La primera, que sería el cuello, que es el extremo más estrecho de este órgano y se encuentra unido hacia el conducto cístico. El cuerpo, que está en contacto con la cara visceral del hígado, el colon transverso y la porción superior del duodeno. Y el fondo, que también esto tiene una importancia en las manifestaciones clínicas de las patologías de la vía biliar, se encuentra también proyectado en el borde inferior del hígado y tocando los cartílagos noveno y décimo de la parrilla costal. Aquí finalizamos nuestro pequeño recordatorio de anatomía para que nos ubiquemos dónde están, cómo está conformado, y ahora pasaremos a otra parte que sería la epidemiología de nuestra enfermedad. La epidemiología en nuestro país consiste en que la patología biliar litiásica es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes de nuestro país. Es una enfermedad de alta prevalencia, también tiene un alto costo e impacto en nuestro sistema de salud y corresponde a un tercio de los procedimientos quirúrgicos anuales. Además, en nuestra población, las personas mayores de 20 años, la prevalencia es de un 38,5% en mujeres y 17,2% en hombres. Y en las personas mayores de 50 años llega a alcanzar un 60% de prevalencia en las mujeres y cercano al 50% en los hombres. Como ya habíamos visto, es una patología quirúrgica más frecuente en nuestro país. La incidencia de esta aumenta con la edad, es más frecuente en mujeres que en hombres. Y en Chile tiene una alta tasa de mortalidad en relación a nivel mundial por cáncer de vesícula. Además, es una importante causa de muerte por neoplasia de vesícula biliar en nuestro país, por lo cual en las metas sanitarias para la década del año 2010 se incorporó al GES, es la patología número 26 de las garantías explícitas de salud, y quedó como la colecistectomía preventiva en el adulto entre los 35 a 49 años de edad con colelitiasis, que más adelante nos vamos a adentrar y vamos a explicar un poco más este tema, que es de suma relevancia. Y la implementación del GES en la publicación del MinSal del año 2016 se pudo constatar una disminución del 40% de la mortalidad por cáncer de vesícula biliar en nuestro país. Además, las principales características epidemiológicas de esta enfermedad en nuestro medio son las siguientes. Su prevalencia es muy superior en mujeres que en hombres. Su frecuencia aumenta con la edad de la población. Su aparición es relativamente precoz, especialmente en las mujeres, sobre todo en edad fértil, y en mujeres que son multíparas, jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, la motilidad vesicular desciende, hay un aumento del colesterol, y además al tener esta hipomotilidad se fomenta la estasis biliar. Por lo tanto, retiene bilis, retiene colesterol y se van formando litiasis biliar. Eh, Además, hay que tener presente que nosotros tenemos una alta prevalencia
Además, tenemos el factor y el diagnóstico, si es tardío, es de mal pronóstico. Una vez conociendo la epidemiología, vamos a dar inicio a conocer nuestros factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables es la edad, el sexo femenino, la etnia, que en nuestra realidad corresponde a tener ascendencia mapuche, y los factores genéticos que serían heredabilidad. Los factores de riesgos altamente modificables es la rápida baja de peso en pacientes obesos que tienen cirugías bariátricas, obesos, la hipertrigliceridemia, el colesterol HDL bajo, que como sabemos es un factor protector, y diabetes mellitus, resistencia a la insulina, el uso de anticonceptivos orales y las multíparas, y además la vida sedentaria. Ahora vamos a dirigirnos a iniciar propiamente la clase, a hablar sobre lo que es la patología biliar. Las patologías biliares están compuestas por la colelitiasis biliar, el cólico biliar, colecistitis aguda, coledocolitiasis aguda, colangitis aguda, pancreatitis aguda y un cáncer de vesícula biliar. También tenemos que saber que la mayoría de los cálculos biliares se forman y residen en la vesícula biliar, pero pueden migrar a la vía biliar e intestino. La ubicación de estos y el grado de obstrucción que van a producir configura las distintas enfermedades que le nombré y la presentación clínica de esta enfermedad. A continuación, cuando haga la presentación de las diapositivas, se va a hacer una explicación de la patología biliar y además un cuadro comparativo, porque muchas de estas enfermedades, mientras yo vaya comentándoles y explicándoles de qué tratan, ustedes se van a dar cuenta que son iguales o muy similares y que eh, comparten las mismas manifestaciones clínicas, la sintomatología. Entonces uno se pregunta a ver cuál es cuál. Entonces vamos a hacer como estos cuadros son diferenciales para que sea más fácil para ustedes entender la patología. Vamos a iniciar con la colelitiasis. Del griego cole, que significa bilis, y litos, piedra, que es básicamente tener cálculos o piedras en la vesícula biliar. Y en nuestra epidemiología, el 90% de los cálculos son de colesterol. Ya. Hay que considerarla que es una enfermedad primariamente metabólica y sus manifestaciones clínicas van a ser dos. El 80% de los casos de personas que son portadores de cálculos en la vesícula son asintomáticos y el 20% presenta síntomas. Cuando presentan síntomas, vamos a pasar a lo que llamamos el cólico biliar, que también puede tener una presentación o manifestación clínica que puede permanecer aguda, que después cede espontáneamente, o tener una complicación. De aquí las voy a dar a conocer. La colelitiasis asintomática. El desarrollo de esta enfermedad se inicia con el desequilibrio de los componentes de la bilis, que voy a hablarles de la fisiopatología. También ocurre por un defecto en la secreción de los lípidos biliares, por un aumento, que puede ser por el embarazo, por una dieta poco saludable, por sedentarismo, por los factores que previamente les nombré. Esto también va a producir una sobresaturación biliar de colesterol. Entonces, el desarrollo de nuestra bilis va a estar sobresaturada de colesterol, de grasas. Esto produce, como dice acá, una sobresaturación del colesterol y más en conjunto con la bilis produce una reacción química que conlleva la cristalización del colesterol y la bilis, conformando propiamente el cálculo en sí. La manifestación clínica, como les comenté, entre el 50 y el 80% de estos pacientes son asintomáticos y el diagnóstico es generalmente espontáneo. A veces pasa como la persona no siente dolor, no siente molestias,
a veces por un control médico eh, o porque se realizó una eco abdominal por otra causa, se pueden pesquisar que la vesícula se encuentran cálculos que pueden ser únicos o múltiples. También estos se llevan pesquisas anuales en gran medida cuando se aplica el examen médico preventivo del adulto y cuando se tienen antecedentes familiares. Hay médicos de familia que aplican una pauta que es factores de riesgo de la persona, si cumple con la edad, y le solicitan a esta persona la ecografía abdominal, y en el caso de que salga positiva y cumpla el rango etario, se tiene que hacer la notificación GES. Tratamiento, si es que cumple con el rango etario y los criterios de diagnóstico, el médico tratante tiene que activar el GES y podría aplicar a tener una resolución quirúrgica desde su notificación hasta en un plazo de 90 días, que es la colecistectomía preventiva en adultos portadores de colelitiasis. Cuidados de enfermería en este caso. Acá es netamente educación, que sería educación y prevención en los hábitos saludables, enseñarles a cuáles son sus factores de riesgo modificables. Y en el caso de que sea notificado para una colecistectomía y estamos trabajando en un servicio quirúrgico, sería la preparación del paciente para el procedimiento quirúrgico, que idealmente hoy en día debería ser mínimamente invasivo, que sería una colecistectomía por procedimiento laparoscópico o quirúrgico propiamente tal, que ya sería una cirugía abierta. ¿Cuáles cuidados serían estos? El checklist, preparación en la educación del paciente, preparación prequirúrgica, exámenes de laboratorio, el ayuno, el checklist del paciente, que sea el paciente correcto, eh, y en los cuidados de enfermerías postquirúrgicos sería hacer énfasis en el alivio del dolor, evaluación de la tolerancia a los alimentos, porque muchos pacientes que son sometidos a cirugías gástricas, las primeras horas no tienen tolerancia, y si no tiene tolerancia el paciente generalmente no se puede dar el alta, ¿ya? Se tiene que ir reincorporando poco a poco la alimentación, fomentar la deambulación temprana y fomentar ejercicios de respiración por compromisos del patrón respiratorio. Bueno, el único síntoma específico atribuible a la colelitiasis es el denominado cólico biliar, que aquí pasa a ser una colelitiasis sintomática, pero no complicada, que sería el cólico biliar simple. Dentro de la fisiopatología, ¿por qué se produce esto? Se produce por la contracción de la vesícula biliar no puede drenar la bilis por la obstrucción de un cálculo, y el fondo de la vesícula se distiende y entra en contacto con la región costal, noveno y décimo del cartílago. Por lo tanto, ¿qué manifestaciones clínicas va a presentar el paciente? Un dolor abdominal súbito de más de 15 minutos y que se puede prolongar hasta 4 horas. Es un dolor intenso, punzante, que afecta al hipocondrio derecho. Se puede irradiar al epigastrio y el dolor costal de la novena décima, y este también se puede irradiar incluso hacia el dorso del cuerpo. Y también el paciente en algunas situaciones puede presentar náuseas y vómitos. Generalmente este paciente consulta en el servicio de urgencia. Diagnóstico. El diagnóstico debería ser con una eco abdominal, laboratorio donde se debería controlar hemograma para ver aumento de leucocitos, PCR, fosfatas alcalinas y pruebas de coagulación. Y en el caso de que también este paciente haya consultado previamente. Tratamiento. Analgesia, y los tratamientos de primera línea son los AINE, el uso de antiespasmódicos como la pargeverina y los antieméticos como la domperidona y ondansetron. Diversos estudios que se han aplicado, entre el 60 y 70% de estos pacientes, eh, si se maneja las primeras horas con tratamientos como los AINE, puede ser que este cólico biliar no vuelva a presentarse y esta pseudo obstrucción ceda.
¿ya? Pero, y que hasta que este paciente calme el dolor, esté estabilizado y se le pueda, en nuestro país, en nuestro caso, en nuestra situación actual, pueda ser presentado y que cumpla con los criterios de edad para ingresar al GES y resolver esta colelitiasis, ya que como sabemos, la colelitiasis es el factor número uno para o predictor de cáncer de vesícula, ya sea en hombres o en mujeres, pero más prevalente en mujeres. Por lo tanto, paciente que tenga esta patología y que cumpla con el criterio debe ser operado. Los cuidados de enfermería, evaluación del dolor, alivio del dolor con la administración de un tratamiento de fármacos de manera segura, cumpliendo con los 5 correctos, y la reevaluación del dolor. No quedarnos con que seguimos la indicación médica, administramos el tratamiento analgésico, pero que no hubo una reevaluación, porque si es nuestro trabajo, como dentro de nuestros cuidados de enfermería, reevaluar el dolor siempre, y si este no ha seguido, debe ser informado a su médico tratante. Administración, bueno, como les había dicho, administración del medicamento, paciente, hora, dosis correcta. Y en el caso de que el paciente presente náuseas y vómitos, debemos posicionar al paciente en semi-Fowler, dar protección a la vía aérea y administrar también los medicamentos para contrarrestar estos síntomas. Dentro de la guía, lo que hablábamos del GES, ahora lo vamos a ver. La guía GES de colecistectomía preventiva en el adulto. ¿Cómo se ingresa? Primero que seamos atendidos por un médico general o un especialista, donde consultemos, que puede ser por una colelitiasis, como ya vimos previamente, asintomática o sintomática, en adultos que tengan un rango etario entre 35 a 49. Si tiene síntomas, se le debe aplicar una ecotomografía. Si esta sale negativa, bueno, derivar y seguir con tratamiento médico. Si la colelitiasis es positiva, hay que hacerle criterios diferenciales. Si va a requerir el paciente de una colecistectomía abierta, que sería plenamente quirúrgica, o una colecistectomía laparoscópica. ¿En qué consiste esto? Que generalmente pacientes que no tienen una red de apoyo, que no tienen un cuidador en el domicilio, pacientes que previamente han sido sometidos a otros procedimientos quirúrgicos, que tienen cáncer o que tienen un índice de masa muscular, un IMC mayor a 27, no cumplen con los criterios de realizar una colecistectomía laparoscópica. Ahí se debe reevaluar y generalmente estos pacientes tienen colecistectomía abierta. ¿Quiénes pueden acceder? Bueno, como ya comenté, entre 35 y 49 años, hombre o mujer. El monto, si es un paciente FONASA y se va a atender en el sistema público, es costo cero, incluye los medicamentos, los insumos y el procedimiento propiamente tal. Y en la ISAPRE hay un copago de un 20%, donde cubre la cirugía y los exámenes. Dentro de las recomendaciones que hace esta guía, las mujeres asintomáticas con factores de riesgo demostrados, por ejemplo, la edad, que ya una colecistitis crónica no operada, una ecotopografía abdominal previa donde se confirma la colelitiasis, eh, se recomienda derivarla para que se le haga la evaluación por médico y se realice el procedimiento si corresponde. Hay que también realizar una investigación de los factores de riesgo en mujeres asintomáticas y que estén cercanas a la edad de 40 años. Y en esta evaluación se puede realizar durante el examen preventivo del adulto, como también lo habíamos hablado, que se aplica en los centros de salud familiares. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? La multiparidad, el IMC mayor a 27, un nivel educacional menor a 8 años y ascendencia mapuche de al menos un apellido. Ahora les voy a mostrar un cuadro donde vamos a ver todas estas patologías y que
Realmente, como expliqué, cuando son patologías obstructivas y va a depender de dónde anatómicamente se encuentre esta obstrucción, la patología que va a desencadenar. Ya vimos la colelitiasis simple, que puede ser sintomática o asintomática, el cólico biliar, que generalmente es la presentación clínica de dolor agudo, y esto nos va a desencadenar en una colecistitis aguda, que tiene una presentación grave como la perforación y generar una peritonitis biliar o un hilio biliar. El cólico biliar puede ser, como les expliqué, que ceda porque esta obstrucción se libera espontáneamente, o haya una migración de los cálculos, lo que va a producir, porque ya va a salir del conducto de la vesícula, va a pasar a través del conducto cístico y va a llegar al conducto colédoco, generando una coledocolitiasis. La coledocolitiasis es un poco más compleja, pero si esto genera una infección de la vía de los conductos biliares, va a producir una colangitis aguda que puede ser superada, y esto tiene una presentación clínica muy aguda. Su cuadro avanza en cuestión de horas, por lo tanto es una urgencia médica, y que también puede terminar en una pancreatitis aguda biliar, y esto lo vamos a ver a continuación. Complicaciones: colecistitis aguda, una coledocolitiasis, una colengitis o una pancreatitis, y el cáncer de vesícula propiamente tal, porque hay personas que tienen colelitiasis asintomática por 20, por 30 años, y como no tuvieron síntomas, terminan presentando un cáncer de vesícula. El cáncer de vesícula en esta clase no se va a tratar porque eso pertenece a otra clase de neoplasias. La colecistitis aguda es propiamente tal una inflamación crónica o aguda de la vesícula biliar, y si la vesícula biliar se llena de líquido purulento pus, se puede desarrollar incluso un empiema. Esta inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar en nuestro país tiene tres presentaciones. En el 90% de los casos se produce por una obstrucción del conducto cístico, lo que va a generar un edema del tejido de la vesícula biliar, autólisis de este tejido, y donde se produce este edema que va avanzando en cosa de horas o en mucho tiempo, va a finalmente producir un compromiso del flujo sanguíneo de la vesícula biliar. Por lo tanto puede generar una gangrena de ese sitio donde está comprometido la vascularidad, y generar una perforación, que sería una presentación grave, porque nos podría producir una peritonitis. En el 9% de los casos se producen pacientes politraumatizados, pacientes que han sido expuestos a cirugía mayor, como por ejemplo una laparotomía exploratoria, pacientes gran quemado, o de forma espontánea, que se puede producir por una torsión y obstrucción del cístico, y estasis biliar o infección bacteriana. Y en el 1% de los casos se produce por esporas como el Clostridium. La fisiopatología. La fisiopatología de la colecistitis tiene relación con la inflamación crónica de la vesícula biliar, como ya les había comentado, provocado por la obstrucción del flujo de la bilis, este flujo está obstruido por un cálculo que está entre el cálculo que les nombré anteriormente en la anatomía, que es el cuello de la vesícula biliar. O sea, estamos entre el cuello, entre la vesícula y el conducto cístico. La bilis queda atrapada en la vesícula biliar, lo que va a provocar esta autólisis del tejido, compromiso de la vascularización de la vesícula, y, en su peor de los casos, gangrena y perforación de esta. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica? Dolor y mucha hipersensibilidad y rigidez en el hipocondrio derecho, dolor que puede irradiarse hacia la zona medio esternal, incluso hacia el hombro derecho, náuseas y vómitos, y espasmos en la zona gástrica.
En la parte diagnóstica va a ser muy importante el examen físico, porque el paciente se le va a aplicar dentro del examen físico la evaluación de Murphy, que debajo de la parrilla costal derecha se le dice al paciente que haga una inspiración, se va a palpar esa zona y el paciente, generalmente si es positivo el signo de Murphy, va a quedar sin respiración, va a ser una leve apnea. ¿Ya? Ahí está comprometido la zona hígado y toda la anatomía biliar. Ecoabdominal en la parte de imagenología, que es el examen muy adecuado, atingente para para descartar este tipo de patologías, y laboratorio que constituye hemograma, bilirrubina total y conjugada, transaminasas, las fosfatas alcalina, INR, grupo IRH, glicemia y nitrógeno ureico. El tratamiento en este caso es la hospitalización, darle medidas de soporte para reducir la inflamación. ¿Cuáles serían las medidas de soporte? Empezar con el ayuno e hidratación, si es que el paciente también no tiene tolerancia a la alimentación y estuvo con vómitos durante más de 24 horas. Administración de los antibióticos con o sin signos de infección. ¿Por qué? Porque también hay un estudio que nos dice que aunque el paciente no tenga los parámetros inflamatorios altos, no haya presentado fiebre, es un buen predictor hacer uso de antibióticos durante la hospitalización. Sobre todo porque en este caso se va antes de las 48 horas con un plazo máximo de 96 horas, ese paciente debe ser sometido idealmente a la colecistectomía laparoscópica. Y en el caso de que presente infección y otras complicaciones, se va a dar un abordaje quirúrgico abierto. ¿Cuáles serían en este caso los cuidados de enfermería? Evaluación del dolor, manejo del dolor, reevaluar escala de EVA, administración de tratamiento farmacológico con las normas de seguridad, los 5 correctos, posicionar paciente para protección de la vía aérea, administración de tratamiento farmacológico para reducir las náuseas y los vómitos, y en el caso de que sea operado, ya sea por vía laparoscópica o con el abordaje quirúrgico abierto, los cuidados propios de la herida, programación de la curación de la herida para evitar las complicaciones como la dehiscencia de las suturas o infección del sitio quirúrgico. Y en el caso de que se haya producido una gangrena y perforación de la vía biliar y produzca peritonitis, a veces a estos pacientes se le deja una sonda Kerr o conocido como el drenaje T o el tubular que en algunos centros de médicos quirúrgicos se les conoce. ¿Ya? Ahora vamos a conocer la coledocolitiasis. ¿Qué es la coledocolitiasis? La coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el colédoco. Ahí podemos ver una imagen que está, bueno, entrando un endoscopio a través del duodeno por una endoscopía, y tiene una sonda y un haz de luz muy fino que permite visualizar, llega hasta la zona de esta ampolla hepatopancreática y puedes visualizar el colédoco y se puede ver ahí, bueno, una imagen, un dibujo de cómo estaría ubicado un cálculo obstruyendo el colédoco. La coledocolitiasis es la obstrucción propiamente tal del colédoco por un cálculo biliar. Ocurre por la migración de estos desde la vesícula y del conducto cístico. Y la bilis queda en el conducto sin poder ser excretada en el duodeno, produciendo la retención de la bilirrubina directa, que ya estaría conjugada y que es hidrosoluble, y también estaría reteniendo el estercobilinógeno y el urobilinógeno y desechos. Va a producir retención de bilirrubina en los tejidos, lo que desencadenará la ictericia. Puede provocar gangrena también y perforación de la vesícula biliar por aumento de la presión. Como está obstruido el colédoco y no se puede vaciar la vesícula biliar y los conductos, conducto hepático común, conducto cístico y el colédoco propiamente tal,
va a producir una inflamación y un aumento de la presión al no poder liberar esta bilis. Y ahí se puede presentar la perforación de la vesícula biliar. La manifestación clínica va a ser dolor en el hipocondrio derecho, la triada de Charcot, está compuesta por fiebre, ictericia y dolor. Prurito, esa es de color arcilla o acolia, y coluria. ¿Por qué? Como la bilis que está siendo retenida por esta obstrucción es la bilis conjugada. Por lo tanto, va a producir una acumulación de esto en los tejidos. El paciente va a presentar ictericia de la piel, de las mucosas y de las escleras. Y la bilirrubina en la piel produce una reacción alérgica y prurito, que pica mucho. Al también tener la bilis, una vez que está conjugada y que la paseamos al duodeno y sigue todo este trayecto, vamos produciendo el estercobilinógeno que le da el color a las deposiciones, que generalmente son como un color café. Al no poder eliminar el estercobilinógeno, las heces son de color blancas, son como una masilla, y en algunos casos graves de, mm, de retención de estos pigmentos, es totalmente blanca, sin color. Y coluria quiere decir que la orina es sumamente concentrada, a veces tiene un color como café, muy oscuro, muy, muy concentrada, y es porque hay tanta retención de este estercobilinógeno que compromete la función renal y se elimina a través de la orina. Por lo tanto, porque el urobilinógeno en condiciones normales da una orina de color amarillo. Casi todos cuando orinamos un color amarillo, pero claro, transparente. Y en este caso, como hay mucha retención del estercobilinógeno y de la bilirrubina, se pasa al sistema, esto está en el sistema circulatorio, llega a la parte renal y la función renal se ve comprometida y una concentración muy aumentada de las orinas, produciendo la coluria. Y por consecuencia, el compromiso de la función renal. Produce también inapetencia, náuseas, vómitos y espasmo. Importancia: diagnóstico, el examen físico, un MORPhy negativo, un Bloomberg, que sería para descartar apendicitis, que tendría que estar negativo, de imagenología, una eco abdominal, y los exámenes de laboratorio también conocidos, función renal, eh, eh, pruebas de coagulación, transaminasas, que las transaminasas nos va a avisar, nos dan, cuando están aumentadas, es un predictor de la estasis biliar, de la estasis de la vesícula biliar, disculpen, y el hemograma y la bilirrubina total conjugada, que van a estar sumamente aumentadas. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? La hospitalización, medidas de soporte también para reducir la inflamación, que ya conocemos es hidratación del paciente, ayuno y la preparación para darle resolución por la extracción de cálculo por una RCP, conocida como una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ya que el paciente va a ser sometido a una endoscopía, por lo tanto tiene que completar por lo menos 12 horas de ayuno. Se le realiza una endoscopía, que es un procedimiento endoscópico, se introduce una sonda a través de la boca, por el trayecto del sistema digestivo hasta llegar al duodeno, y del duodeno con una sonda de luz muy fina se ingresa al conducto colédoco y se extrae este cálculo de la vesícula biliar, y en el caso de que esté muy inflamado también se puede instalar una malla de contención para que el conducto colédoco no se vaya a cerrar y generar una nueva obstrucción. En el caso que la RCP no sea efectiva, se va a realizar una colecistectomía laparoscópica también precoz, antes de las 48 a 96 horas, para prevenir complicaciones.
Y en el caso que esta también por algún motivo no pueda ser llevada a cabo, se va a realizar finalmente un abordaje quirúrgico abierto. Dentro de los cuidados de enfermería estaría la evaluación del dolor, manejo del dolor, reevaluar escala de EVA, administración de tratamiento farmacológico, AINES, con las 5 correctos, mantener el régimen cero en pacientes diabéticos, priorizar el control metabólico, evaluación de enzimas pancreáticas, porque cuando se hace una RCP, a veces son exitosas. Se logra permeabilizar el colédoco, disculpen, pero va a desencadenar también que se pueda tapar o obstruir o colapsar el conducto pancreático. ¿Y esto qué va a producir? Que se produzca una pancreatitis aguda. Por lo tanto, durante las primeras 6 horas y después 24 horas debe ser el paciente controlado con exámenes de enzimas pancreáticas, que sería la lipasa y la amilasa. Y, por supuesto, que mantenga el ayuno para evitar estas complicaciones. Y y los cuidados de la herida para evitar complicaciones como las dehiscencias y las infecciones del sitio quirúrgicos y el cuidado de la sonda Kerr en el caso de que haya sido una cirugía compleja y que haya necesitado de este tratamiento. Ahora después de la coledocolitiasis podemos tener dos presentaciones. La coledocolitiasis que presentó sintomatología, se pudo hacer el tratamiento adecuado. La cirugía que en estas condiciones también cumple el criterio del GES en el caso de pacientes que cumplan con el rango etario. Y si no es así, como vimos en el cuadro que les presenté antes, puede tener un curso tórpido, que sería la colangitis aguda. Acá tenemos la extracción de los cálculos por través de las vías biliares a través de forma endoscópica. Aquí se puede ver el endoscopio, que tiene no sé si lo pueden visualizar bien ahí en la pantalla, que tiene una sonda sumamente delgada como una cucharita que se introduce, absorbe, atrapa este cálculo y lo saca. Ahora sí, vamos a hablar sobre la colangitis aguda, que sería esta complicación de una coledocolitiasis. La colangitis es la infección aguda que asciende por los conductos biliares y puede constituir un cuadro séptico. Esto se produce por el enclavamiento de un cálculo coledesiano en la ampolla de Vater y suele desencadenarse una infección aguda que asciende por las vías biliares, pudiendo constituir un cuadro séptico grave. Esta complicación de la litiasis biliar constituye una urgencia médico-quirúrgica y los síntomas los vamos a conocer ahora. También les hice un cuadro comparativo de la colangitis. Bueno, como ya vimos, o yo les había dicho con anterioridad, se produce por una coledocolitiasis que está en el colédoco y está obstruyendo el paso de la bilis hacia la ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática. Desencadena un proceso infeccioso que compromete todo el tracto biliar. Es de curso muy rápido, ya les había dicho que esto puede avanzar en cuestión de horas, producir un shock séptico, produce retención de bilirrubina directa o conjugada y la retención de la bilirrubina en los tejidos. La manifestación clínica va a ser un dolor en el hipocondrio derecho, pulsante, que no cede, la triada de Charcot, que constituye fiebre, ictericia, dolor. También va a producir compromiso hemodinámico y o la alteración de la conciencia, que aquí estaríamos en la presencia de la pentada de Reynolds, y que esto evoluciona rápido. Inapitencia, náuseas y vómitos. El examen físico, cuando el médico lo evalúe, es muy importante. Se va a encontrar con un paciente con un signo de Murphy positivo, un Bloomberg negativo. Se le va a realizar idealmente, como ya hemos visto, el eco abdominal
También va a requerir de un TAC de abdomen y pelvis, porque el TAC de abdomen y pelvis no solamente va a mostrar dónde está el cálculo, sino la inflamación presente en los tejidos, si hay un empiema, si hay ruptura de uno de los trayectos de la vía biliar. Y no todos los centros cuentan con este examen, pero algunos sí, que es la colangioresonancia, que es una resonancia con un medio de contraste que va en las vías biliares para decir dónde está específicamente el cálculo y qué es lo que está comprometiendo. Pero no todos los centros de salud cuentan con este estudio, que es un poco más específico. Laboratorio, hemograma, leucocitosis, PCR, bilirrubina total y conjugada, las transaminasas, fosfatas alcalinas, protrombina, el grupo IRH, sobre todo acá, porque acá sí que hay una complicación del estado de salud del paciente, glicemia y nitrógeno ureico. Tratamiento sí o sí, hospitalización, ¿para qué? Para drenar la vía biliar. Ese es el tratamiento, el drenaje biliar. Las medidas de soporte para reducir la inflamación y la infección. Por lo tanto, aquí aparte de la hidratación, el ayuno, se va a administrar inmediatamente tratamiento antibiótico y el tratamiento efectivo, que sería la extracción de este cálculo y realizar un drenaje biliar. ¿Por qué vía? Puede ser por una RCP, un drenaje percutáneo transhepático o drenaje biliar quirúrgico. La RCP ya la explicamos. El drenaje percutáneo transhepático es que a través de una ecografía se introduce una sonda, que es un catéter, es una aguja, un catéter de gran tamaño, y se punciona guiado por una ecografía el lugar donde está la mayor acumulación de bilis, y se hace este drenaje. Y en el caso más grave, el drenaje biliar quirúrgico, que aquí sí o sí el paciente es un abordaje quirúrgico abierto y se instala siempre la sonda KER o sonda T. Cuidados de enfermería, evaluación del dolor, manejo del dolor y reevaluar siempre que este dolor haya cedido. Administración del tratamiento farmacológico va a ser hidratación, los AINE, antibióticos con las 5 normas de seguridad, régimen cero, el control metabólico sí o sí, evaluación de enzimas pancreáticas en el caso de que se realice la RCP, y los cuidados para evitar complicaciones del sitio quirúrgico en el caso de que se realice una cirugía abierta, y el cuidado del drenaje y el débito que este va, porque generalmente post cirugía esta sonda puede estar hasta 7 días instalada, incluso más, mientras tenga un débito. ¿Qué débito va a ser? Bilioso. Y hay que observarlo una vez que se realiza el cambio del receptáculo o guante que todavía se sigue ocupando en algunas unidades, la calidad del contenido, que realmente sea bilis, porque también nos podemos encontrar que esté supurando, y esto tiene que ser registrado y avisado al médico tratante de este paciente. Y en el caso de que ya tenga escaso contenido bilioso, generalmente el cirujano tratante va a indicar el retiro de este. Ahora voy a tratar el tema de la descompresión biliar o el drenaje biliar, que es el tratamiento que se realiza en este caso, y se puede realizar a través de tres, que sería la vía endoscópica, la RCP, que es la técnica de elección. Generalmente el gold estándar de hoy en día en todos estos procedimientos quirúrgicos es hacerlo más mínimamente invasivo. ¿Por qué? Porque tiene un bajo costo, ya que el paciente está hospitalizado hasta 1 o 2 días, puede seguir con su vida habitual, no tiene mayores complicaciones, eh, versus el abordaje quirúrgico, que sí va a requerir de más de entre 7 días hasta 14 días de estadía en un centro hospitalario, manejo con tratamientos antibióticos y una recuperación más lenta. Y el acceso percutáneo transhepático
o por cirugía biliar. Este acceso percutáneo transhepático es guiado por una ecografía, es un procedimiento que generalmente no se hace, puede traer mayores complicaciones, incluso puede hacer más de una punción, es un procedimiento doloroso y no es tan efectivo. Acá en este cuadro les hice como una ayuda a memoria, cálculos en la vesícula, y vamos a tener dos presentaciones, los asintomáticos y el sintomático. Eh, el asintomático puede estar hasta 20, 30 años y no generarnos ningún problema, pero hay que tratarlo en el caso de que sea pesquisado. Y el cólico biliar que va a producir esta sintomatología aguda. Cuando los cálculos salen de la vesícula y afectan a otros lugares como el cístico y genera esta obstrucción, nos va a producir la colecistitis aguda, que sería la infección, que puede ser un empiema, la perforación o una fístula, y la colecistitis crónica, que es la inflamación crónica de la vesícula y se conoce como una vesícula de porcelana, que es frágil. Y están los cálculos en el colédoco, que se llamaría la coledocolidiasis, disculpen, que es la obstrucción del colédoco. Y esto me puede desencadenar tres complicaciones, que es la colangitis, la infección, una ictericia obstructiva, que el paciente está totalmente ictericio, que lo vimos con que se define también como la tríada de Charcot, que puede ser acompañada de fiebre y dolor, y la otra complicación que sería la pancreatitis. Ahora les voy a mostrar los estudios que hablamos en estos cuadros comparativos para el diagnóstico y tratamiento en algunos de los casos, que son el estándar de hoy en día de la cirugía biliar, es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que acá no se hace, la cirugía laparoscópica, que no es tan invasiva, tiene una alta recuperabilidad, el paciente puede estar un día de hospitalización, máximo dos. La ecografía, porque determina dónde está ubicado ese cálculo y el tamaño. Pero también hay que recordar que los cálculos menores a 4 milímetros en la ecografía no son visibles. El TAC, que sería el escáner, eh, también se utiliza mucho para descartar complicaciones, disculpen, complicaciones como ya tengo esta colelitiasis confirmada, pero el paciente tiene más dolor u otras complicaciones más, y para descartar neoplasias o compromisos de otros tejidos que están cercanos a las vías biliares, que puede ser hígado o páncreas. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica visualiza las estructuras biliares, el páncreas, y además se le puede dar disolutividad de la obstrucción. Las fosfatas alcalinas, perdón, séricas, que es una prueba de sangre, una punción venosa, y nos sirve para medir la obstrucción de las vías biliares, y también es un marcador de estasis de la vía biliar. Y las concentraciones de colesterol, porque obviamente en los valores en la obstrucción biliar son altos. Ahora les voy a presentar el caso clínico para que todos pongan atención y usemos nuestro conocimiento y la clase pueda ser aplicada. Paciente masculino de 35 años de edad consulta en servicio de urgencia por dolor abdominal intenso en cuadrante superior derecho, presenta náuseas, vómitos y fiebre que inicia de forma abrupta de un día de evolución. Al examen físico se confirma dolor en hipocondrio derecho, o sea, el signo de Murphy es positivo y el signo de Bloomberg es negativo. Piel, mucosas y escleras
con ictericia. Prurito en zona dorsal, presenta orinas muy concentradas y oscuras y refiere de posiciones pastosas y de color blanco el día de hoy. Disculpen. Al control de signos vitales tiene una presión arterial de 80-48, una PAM de 59 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 128, una frecuencia respiratoria de 26, temperatura de 38 grados Celsius y en la imagenología del eco abdominal se confirma una coledocolitiasis. El TAC de abdomen y pelvis positivo para una colangitis. Laboratorio, leucocitos leucocitosis, PCR de 150, fosfatas alcalinas al alza, bilirrubina directa al alza y una lipasa sobre 1000. Responda. ¿Cuáles serían los principales cuidados de enfermería que usted otorgaría a su paciente y cómo los priorizaría? Y en el diagnóstico de enfermería, en este caso, porque los cuidados de enfermería, ustedes van a, como esta clase está grabada, quiero que hagan el ejercicio de leer bien el caso clínico y ustedes sacar sus conclusiones y hacer un orden, porque a veces cuando uno lo empieza a hacer desde un comienzo o no tienen tanta práctica en este caso, cuesta. Y a veces dicen, no, debía haber empezado por esto o por este otro. De acuerdo a la clase les va a ser entregada, prioricen los cuidados de enfermería en un paciente así, en el servicio que va a llegar y la presentación con sus signos vitales ya nos dice, nos está entregando mucha información. El diagnóstico de enfermería en este caso, el dolor, porque tiene mucho dolor, dolor agudo relacionado con un proceso obstructivo de las vías biliares que ocasiona hipertensión e infección del tracto biliar. Esto está manifestado por la verbalización del paciente con dolor en el hipocondrio derecho, sudoración, taquicardia, náuseas y vómitos. Ahora damos por finalizada la clase. Cuando se emita esta clase va a ir el PowerPoint y también va a ser entregado a mi correo para que el que quiera me pueda hacer preguntas, el que tenga una duda, el que no le quedó claro una clase, para que me pueda escribir y yo aclarar sus dudas. Muchas gracias por su atención. Y ahora también les quiero hacer unas preguntitas para que me las respondan si quieren a través del mail. En un paciente con patología biliar, ¿qué exámenes controlaría de manera diaria y por qué? ¿Qué aspectos considera importantes y qué debe evaluar en el examen físico del paciente con patología biliar? ¿Cuáles serían los principales cuidados de enfermería que usted ejecutaría en el paciente con patología biliar? Y la bibliografía que es del libro Brunner de Enfermería Médico-Quirúrgica, la revista de Medicina y Humanidades de la Universidad de Chile, la guía clínica de colecistectomía preventiva en el adulto y el libro de tratamiento y diagnósticos de las enfermedades digestivas de la Sociedad Chilena de Gastroenterología del año 2017. Muchas gracias por su atención. Y como saben, cualquier cosa, cualquier duda o consulta, para que sea remitida a mi correo y yo trataré de responderles a la brevedad.